Hola, desde la Secretaría Distrital de Integración Social nos encontramos celebrando el mes de las familias y por eso hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Blasina Niño Sáenz, directora técnica y desarrolladora del programa Semillas de Apego. Blasina es una experta en desarrollo infantil temprano y salud mental, con más de 25 años de experiencia en el tema. Vamos a explorar temas fascinantes sobre la comunicación en familia y el bienestar emocional. Blasina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto que nos acompañes en este podcast que estamos haciendo en el marco del mes de las familias, donde la comunicación es como el mensaje que queremos dar y la importancia en lo que pues trasciende esta conversación que vamos a tener. Entonces, vamos a comenzar con esta primera pregunta en la cual vamos a hacer un énfasis muy importante sobre los procesos reflexivos. Y sé que vas a tener una conferencia en el evento académico sobre el proceso reflexivo como base para la comunicación, posibilitador de redes de cuidado. ¿Podrías explicarnos qué significa el proceso reflexivo y cómo puede transformar la comunicación en las familias? Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Desde Semillas de Apego siempre estamos buscando estos espacios en los que podemos contar un poco más de lo que hacemos, cómo lo hacemos y el impacto que hemos venido teniendo en estos 10 años. Y el proceso reflexivo es para nosotros la columna vertebral del programa. El proceso reflexivo, desde lo que hacemos en Semillas de Apego, es un espacio en el que invitamos a cuidadoras, cuidadores, facilitadoras y demás miembros del equipo a pensarse sobre sí mismos a partir de espacios colaborativos en los que también expandimos nuestro interés de relacionarnos a través de la pregunta hacia las comunidades y desde las comunidades hacia nosotros. En el espacio reflexivo lo que buscamos es que los cuidadores y las cuidadoras que vienen al programa se pregunten por su salud mental, se pregunten por sus emociones, por sus deseos, por sus preocupaciones, por sus situaciones cotidianas y vayan un poquito más allá de responsabilizar afuera todo lo que me pasa y preguntarse cuál es mi rol, cuál es mi papel, qué ha pasado, darse un lugar en estas historias que no son fáciles. Trabajamos con familias altamente vulnerables y nuestras facilitadoras también hacen parte de esas comunidades. Entonces, el estarnos preguntando por nosotros mismos nos ayuda a hacer un alto, respirar y poder entender las dificultades que se están suscitando, que se están viviendo y atravesarlas desde un lugar de responsabilidad que nos ayuda a regular el mundo emocional y a corregular con el otro. Es básicamente eso, no sé si está muy en las nubes. Yo quiero, digamos, también hacerte una pregunta frente a esos énfasis que nos has dado y esas características, ¿no? Salud mental, emociones, situaciones continuas y darse un lugar. Sabemos que el término salud mental está popularizado, pero a veces tiene un alcance dependiendo de la población con la cual se va a trabajar. Para el programa Semillas de Apego, ¿qué es la salud mental? Bueno, nosotros tenemos unas posturas bastante críticas frente a muchos de estos términos, que es familia, que es salud mental. Frente a la salud mental, pues todo el tiempo estamos preguntándonos si realmente tenemos que hablar de salud mental y cómo romper con los esquemas de lo que estamos acostumbrados. Cuando yo te digo salud mental, normalmente lo que viene es voy a un terapeuta, voy a un médico, voy a un psiquiatra, tengo una enfermedad, ¿no? Entonces queremos romper con el diagnóstico, romper con la enfermedad, queremos pararnos en un lugar en el que todos tenemos situaciones que hemos vivido, que nos han dejado huellas. Y asimismo también entender que las huellas no son más grandes o más chiquitas, son tus huellas y son importantes porque son tu historia, tu vida. Entonces, en ese sentido, para Semillas de Apego, la salud mental trata de buscar entender lo que está pasando en el mundo interno, psíquico, emocional y en las expresiones físicas, porque entendemos que la salud mental atraviesa el cuerpo, contextualizado en los territorios. No es lo mismo
lo que está viviendo una mujer en Tumaco que una mujer en Arauca o en Cúcuta, ¿sí? Como que entender qué es lo que pasa, qué pasa en el contexto y cómo eso va construyendo nuestro mundo interno, y a partir de ahí romper con esa idea del diagnóstico, de la enfermedad, de que tenemos que reparar a alguien, porque de eso no se trata. Eso es revolucionario, digamos, desde los otros contextos que se tienen, y por eso quisiera pasar de nivel en esta conversación, donde vamos a involucrar un poco más el objetivo del programa Semillas de Apego. ¿Cuáles son esos principales desafíos que se enfrentan las familias y cómo lo aborda el programa? Porque tú nos estás hablando del dejar huella, ¿sí? El de construir el tema del diagnóstico, si lo malinterpreté, por favor, corrígeme. Está perfecto. Pero entonces sí es muy importante vincular el desafío del programa con esas familias. Pues yo creo que el primer desafío que tiene el programa es repensarse el concepto de familia. ¿Sí? Como que definitivamente nosotros no podemos seguir pensando en la familia estructural como base de la sociedad, porque dista mucho de lo que encontramos en los territorios y en las personas. Realmente como ese concepto que aunque se ha venido como estirando el caucho, y entonces ya hablamos de tipos de familia y incluimos otros seres como las mascotas, y sin embargo el concepto sigue invitándonos y sigue llevándonos a una ideología que lo que hace es poner un inalcanzable para la gente real. Si yo no voy a lograr tener la familia ideal y trabajo todos los días por conseguirla, y en ese término todo lo que está relacionado con la familia, pues me pones frente a una dificultad. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que realmente lo que hay es relaciones, vínculos, y que hay es redes? Y pues nosotros desde Semillas de Apego hacemos mucho énfasis en cuáles son esas redes de cuidado, ¿no? No, el niño, la niña, no la ponemos alrededor y no tratamos de estimular ambientes familiares, sino lo que hacemos es entender que ese niño, esa niña está al cuidado de muchas personas, inclusive no consanguíneas, que no conviven, ¿sí? Como hay una cantidad de variantes, pero también vamos un poco más allá, y es como para el niño o la niña no solo la mascota es importante, sino la cobija con la que se tapa es importante. El símbolo, el elemento. Y es un elemento de contención y de cuidado. Okay. Entonces, como que empecemos a romper y a estirar esos conceptos que nos acartonan y nos ponen en un lugar en donde limitamos las posibilidades de las personas reales. Eso se maneja desde la importancia de la transformación del imaginario, ¿no? Entonces, ¿corto, mediano o largo plazo? Pues mira que si hablamos de este tema de familia, de salud mental, pues yo digo que ahorita estamos como hablándolo de frente, pero en los años 60 ya se venía diciendo, ¿no? Como no es nuevo, esto no es nuevo. Lo que pasa es que pues tenemos que pensarnos estas categorías al servicio de qué están, ¿no? Y entonces en esa medida pues es difícil pelear contra un sistema muy fuerte. Y desde Semillas, pues 10 años trabajándolo, y hoy pues podemos salir a decírtelo acá abiertamente. Yo creo que soy optimista de que vamos por buen camino. A un buen camino, sin tener que decir si es corto, mediano o largo plazo. Espero que no sea largo y no tan mediano. Ah, bueno, porque digamos aquí el protagonista en esas redes de cuidado donde queremos deconstruir como esa ideología familista, ¿sí? Es el afecto. Aquí el afecto, digamos, es como el protagonista. ¿Es un desafío para el programa Semillas? Un desafío feo. ¿Un desafío feo? ¿Por qué? Es un desafío porque estamos inmersos en un sistema que está esperando cosas, ¿no? Como definitivamente apostarle al afecto, al cuidado cariñoso, a las relaciones cariñosas, y nosotros estamos enfocados en pues esta primera infancia como una etapa crítica de la vida, pero no solo es los niños y las niñas, es esta relación que estamos teniendo en este momento. Puede ser afectuosa,
¿sí? Puede ser cercana. ¿Cómo se rompe la distancia en el marco de estos conceptos que se tienen ya inmersos en las comunidades desde el afecto? Bueno, yo acá tengo que entrar a pensar en otro concepto, y es el silencio, porque el silencio Gracias. contiene, el silencio cuida, el silencio acompaña. ¿Desde dónde? Una cosa es la distancia, la indiferencia, que inclusive termina a veces en negligencia o en maltrato, y otra muy distinta, el que te acompaño desde mi silencio, porque es que a veces necesitamos estar en silencio también. Entonces, pues, por ahí como una primera entrada, y frente a la distancia, a esas formas de crianza que han venido evolucionando, pues lo que nos hemos encontrado, cuando yo arranqué a trabajar, hace muchos años ya, era como muy marcado las generaciones que veníamos en ese momento y con las que yo empecé a ser mamá también, porque muy buena parte de lo que me tiene aquí es primero mi historia personal y segundo el haber llegado a ser mamá sola, ser mamá por decisión de seguir adelante sola con ese niño. Me llegó a entender también que sí hay cambios, como que las nuevas generaciones se van transformando. Hoy en día las generaciones nuevas tienen acceso a información mucho más fácil, y sí es verdad que las redes sociales están impactando y están dando mucha información, que a veces es nociva porque volvemos al diagnóstico. Entonces todos hacemos un test en una red social y estamos diagnosticados con una enfermedad, pero también accedemos a información importante y también hace que nos preguntemos, bueno, ¿cómo lo puedo hacer distinto? Si a mí me pegaban, o si a mí me gritaban, o si mi padre estaba muy distante de mí, ¿cómo puedo yo relacionarme con mi niño, con mi niña de manera diferente? Acá el tema es que mientras que yo no revise el efecto que tuvo esa crianza en mí, pues realmente es difícil que logre transformarla, porque lo primero que tengo que hacer es poner de manifiesto y sobre la mesa mis propios dolores, mis propios fantasmas. A mí me gustaría poner sobre la mesa algo que hemos tenido en la conversación, donde yo recuerdo en un conversatorio que Javier Pineda decía profesor de la Universidad de los Andes, hablaba sobre el cuidado, y él decía, la ética del cuidado, uno no nace con la ética del cuidado, sino la ética del cuidado, digamos, se va construyendo y se va aprendiendo. Y en ese marco, lo que su merced explicaba acerca de que el cuidado, sobre todo desde esos niños y esas niñas, está a cargo aún de las mujeres, y los hombres, digamos, no han tenido como esa corresponsabilidad de estar un poco más inmersos, ¿sí? ¿Cómo Semillas de Apego promueve esas masculinidades corresponsables para que los hombres también participen del cuidado? Pues es un reto y sobre todo en regiones en donde el machismo, el patriarcado están todavía muy instalados. La cultura les indica a los hombres que tienen que tener como cumplir con este rol, ¿no? Lo que hacemos es invitar, fíjate que cada vez más, cuando comenzamos mujeres, pero desde unos años para acá, y yo creo que también después de la pandemia, una de las ventajas de la pandemia es que pues empezamos a hablar de salud mental y se empezó a hablar como de la importancia de atenderse, ¿no? y cuidarse, y realmente nosotros vimos un cambio en las personas que se inscriben al programa. Los espacios están abiertos para cuidadores. Nosotros jamás hablamos de este es un programa para mamás, este es un programa de crianza para las mamás. No es un programa de crianza, no es un programa para mujeres. Es un programa para cuidadores, cuidadoras. Inclusive hemos tenido abuelitos, porque hemos encontrado que en muchas oportunidades, cuando los abuelos están en casa, es el abuelo quien se ocupa del día a día de los niños y las niñas. Y eso este señor viene al grupo y dinamiza unas lógicas relacionales muy interesantes. El protector, el cuidador termina siendo el abuelo. Sí, exacto. El abuelo que ya no trabaja, que está en casa casi todo el tiempo, que es un hombre que fue criado a palo, que tuvo una vida difícil y que hoy
reconoce su propia ternura y reconoce su propio femenino en la relación con este niño, con esta niña, y está tranquilo con eso. Hay algo que acabas de decir y que nos parece, digamos, fundamental ponerlo en la conversación, que es esas historias de las que vinimos, ¿no? Y entonces, aquí, ¿cómo se teje una red? ¿Cómo se reconstruye una red cuando venimos de esas historias rotas, de esas generaciones que en algún momento pasamos por donde la violencia, entre comillas, era la educación que había? Sí. Pues mira que en Colombia no solamente el cuidado estaba o ha estado históricamente basado en la violencia, sino es que también las relaciones están basadas en la violencia. Si tú sales a la calle, el relacionamiento normalmente es fuerte, es agresivo. Entonces para nosotros ha sido muy importante entender la historia y contextualizar los territorios a los que llegamos para entender las dinámicas de lo que ha sido la violencia misma, la historia de la violencia del conflicto armado, como cuáles son las condiciones que han detonado las formas de relacionamiento en los territorios. Sabemos pues de antemano y es algo muy claro para nosotras que romper el tejido social es una estrategia de guerra, ¿sí? Entonces, ponernos nosotros como la idea de que vamos a reparar el tejido social, pues tendríamos que entrar a desestructurar como absolutamente todo. Temas muy, muy gruesos como cimientos de nuestra cultura, lo que no significa que no estemos conscientes de que sí podemos impulsar para que la misma comunidad la restaure. Entonces no somos nosotros como programa, nosotros lo que hacemos es sugerir procesos reflexivos que hagan que las personas se pregunten y desde esa pregunta empiecen a verse y empiecen a entender cuáles son sus redes. O sea que desde lo coloquial, lo voy a poner acá en una frase muy generacional, ¿Loro viejo sí aprende a hablar? Claro que sí. Ah, bueno, eso Claro es que importante. sí. Porque pues yo espero, porque ya estoy un poco vieja y quiero seguir aprendiendo. Porque es esa frase con la cual pues nos han construido, pero en negativo. El loro viejo no aprende a hablar. No, desafortunadamente tenemos tantos refranes nosotros que son tan limitantes. Claro que sí, y mira que es muy bonito cuando entra al programa sin ninguna intención de decirte cómo hacer, de darte herramientas, porque no lo hacemos, no las damos. Nosotros somos un espacio en donde las personas se sientan a hablar, a reflexionar, es un encuentro de saberes, es un encuentro de testimonios, es un lugar en el que no aconsejamos, no opinamos, no juzgamos, sino que nos encontramos y escuchamos. Y por eso retomo un poquito el tema de los silencios. En estos espacios a veces simplemente estamos varios minutos en silencio y está bien. Eso que hacemos allí lo que hace es modelar para que las personas que están participando salgan a vivirlo en sus entornos. Pero nosotros no incitamos a que vaya a la familia a vivirlo solamente, no, es que tiene que entender que nosotros hablamos como de un equipo de cuidado, de una red de cuidado. Entonces, la señora de la tienda a la que voy a comprarle todos los días, a la que mando mi niño o mi niña sola, pues esa señora hace parte de los adultos que están a cargo del cuidado de mi niño o mi niña. No son solamente mi compañero, mi compañera y yo, sino es la comunidad. Entonces, lo que hacemos es impulsar que a partir de que estas personas vayan como líderes de este proceso reflexivo y contaminen sus redes. Tú nos compartes una frase con la cual yo quiero, digamos, articular el ejercicio y la importancia de la comunicación. Refranes limitantes. Y estamos construidos de ellos generacionalmente. Sí. Desde la comunicación consciente y respetuosa, que es uno de los énfasis, ¿podrías compartir alguna estrategia práctica para que nuestras familias puedan implementar y mejorar esa comunicación? Sí, yo creo que la principal,
como te digo, nosotros no entregamos herramientas en el programa, pero sí tenemos unas líneas claras de acción. Y creo que la principal línea de acción es: pregúntate por tu mundo emocional, reflexiona frente a tu mundo emocional, y desde ese lugar acércate a ese otro en una relación que esté limpia de tu carga emocional. Es como invitar a las personas a regularse a partir de lo que está pasando. Y eso no significa que vamos a estar todos felices y nos vamos a coger de la mano y vamos a brincar por la pradera, no. Exacto. Yo puedo estar muy molesta contigo, pero no necesito ser violenta, puedo expresarte mi rabia. Y pues el conflicto hace parte importante de la comunicación, el conflicto hace parte importante de las relaciones. No tenemos que huirle al conflicto, el conflicto es vital, nos construye, nos ayuda a crecer, nos ayuda a estar en desacuerdo, nos ayuda a entender nuevas formas de ver la vida. Gracias por hablar con este término desde el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con población en las diferentes localidades, ellos tienen relacionado mucho el conflicto con violencia. Y no, el conflicto no es eso. El conflicto, como su merced lo acaba de decir, está ahí en la historia, está ahí en las acciones de la vida cotidiana, pero ¿cómo nosotros pedagógicamente podemos enseñarle a la sociedad que el conflicto está, pero que la magia, digamos, del conflicto es que no detonemos las violencias, ¿sí? Que es una característica diferente? Sí, pero es que fíjate que es difícil porque todo el tiempo estamos hablando del conflicto armado como el demonio. Exacto. El conflicto en la localidad entre tal banda y tal banda, el conflicto intrafamiliar, el conflicto, les estamos diciendo que el conflicto es malo, entonces pues si se los decimos, ¿por qué no lo van a entender como malo? O sea que ya lo tenemos naturalizado o programado, por así decirlo. Totalmente normalizado. Y es conveniente, porque nos ayuda a seguir subjetivando roles. Entonces seguimos a partir de todos estos mensajes que como tú lo dices, nos atraviesan, seguimos construyendo roles en nuestra sociedad. Nosotros tenemos muy definido el rol del malo y del bueno y vivimos. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Las víctimas son los buenos, los héroes que nos han vendido con tanta fuerza son los buenos. ¿Y quiénes son los malos? Pues los malos son los que hemos mal llamado victimarios, ¿sí? Y desde ese lugar, pues estamos totalmente normalizados y clasificamos, y ahí volvemos al tema de otra patica adicional de no diagnosticar y de no de preguntarnos sobre la salud mental es, pues no clasifiquemos, porque las cosas no son ni buenas ni malas. Nosotros no sabemos la historia de esta persona que llegó a este grupo y por qué llegó a este grupo, y no podemos establecer que porque está en este grupo es mala o es buena o es regular, y porque puede ser exactamente la misma historia, pero con una oportunidad que cambió de A a B a este chico que en vez de irse al grupo se fue para la policía. Es la misma familia, es el mismo origen, es la misma historia. Yo insisto, digamos que para mí, desde lo que he alcanzado a conocer en estos años acerca del cuidado y acerca de la prevención de la violencia, el decir, el no diagnosticar es todo un sistema revolucionario, la verdad. Sí. Sí. Bueno, ya nos narraste que una de las experiencias que tuviste, digamos, para construir este propósito del programa fue ser mamá. Y por eso te queremos preguntar esto. Aparte, digamos, de esa experiencia que tuviste, que fue digamos, de las categorías con las cuales tú dijiste, voy a incentivar este programa o lo voy a crear. En ese desarrollo, en esa experiencia que has tenido con la población, ¿hay alguna historia, alguna escena que haya marcado tu manera de entender lo que significa comunicar desde el cuidado? Sí. Primero quiero aclarar que en la creación del programa es un trabajo de muchos, ¿no? Como que no me gusta ganarme esos méritos sola. Sí, tenemos muchas historias. De hecho, en la invitación que nos hicieron para el día 15, pues recogimos voces de las facilitadoras en donde nos narran cómo fue para ellas entender esto, precisamente esa pregunta.
nosotros, o sea, como que reviso historias y escoger una es difícil, entonces voy como a contarte algo que normalmente está presente y es como las cuidadoras muy sorprendidas, como con una alegría y un gozo fuerte, nos expresan después de tiempo, inclusive nos buscan después de un tiempo de haber salido, de que ellas han salido porque nosotros no salimos de las comunidades, nos buscan para decirnos si funciona. Imagínense que pude sentarme frente a mi compañera, mi compañero, mi mamá, y expresarle lo que estaba sintiendo y por qué lo estaba sintiendo, después de haber respirado, después de haberme regulado, y logré romper con esa cadena, porque normalmente yo lo que hacía era gritar, mandar cosas, entonces esta otra persona me devolvía y cada vez se subía más el volumen. Pero cuando yo simplemente paré, respiré y expresé cómo me estaba sintiendo, pues no subimos el volumen, no sé. Ahí fue el cambio. Sí, se generó un cambio y esto como que me dio una sensación de tranquilidad, no sin dejar pasar, ¿no? Como que poniendo límites, ¿no? Como que tampoco se trata de, porque las personas a veces tendemos a ir a los extremos, entonces pues tú me vienes y me gritas y yo respiro y te digo bienvenido tu grito, no, pero sí como esa regulación emocional, ese respirar, ese reflexionarme, pues nos trae muchísimas experiencias de estos cuidadores. Y con los niños y las niñas ya específicamente es como la escena más fácil es como vamos por la calle, vamos a comprar algo en la tienda, los de la tienda que son estratégicos ponen las cosas atractivas a su alcance, claro. Quiere el heladito, el juguete, y empieza a gritar, se tira al piso, la vecina me dice como, este niñito, sí, cójalo, péguele, y yo me agacho, lo veo a los ojos, le digo que vamos a respirar, lo abrazo, lo calmo, se calma, me calmo primero, más o menos así sería. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría a su merced transmitirle a las familias que están pasando por situaciones difíciles y buscan fortalecer esas relaciones a través del vínculo del cuidado? Pues yo creo que lo más importante es cuidarse a sí mismo para poder cuidar a otros. Creo que el cuidado en vacío, muchas de las historias con las que nos encontramos de las mujeres, de los hombres que nos acompañan en el programa, pues vienen de me he dedicado a cuidar y me olvido de mí, y ese cuidado no es un cuidado saludable. Entonces yo creo que como la principal sugerencia, porque no nos gusta dar consejos, es pues ocúpate de ti, cuídate, entiéndete, conoce tu mundo emocional, conoce tus necesidades y para que puedas acompañar y cuidar. Mira, para nosotros desde la Secretaría de Integración Social ha sido un placer esta conversación reflexiva, de una conversación muy aterrizada para que las familias de no solo nuestros usuarios, sino todas las personas de la ciudad estén súper conectadas. Entonces, muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.